Shalom, shalom. יופי. טוב, Besrat Hashem, entonces vamos a seguir con Mesilat Yesharim, capítulo 11. No sé si alguien quiere preguntar algo de lo que hemos estudiado. Shalom, shalom para todos. Shalom, Shalom Alejem, shalom, shalom. shalom, Rabino. ¿Cómo está? Muy bien. Entonces la última vez estamos hablando de, todavía en el capítulo Shalom, de la shalom. limpieza. eh, hablamos la última vez sobre la verdad y la mentira. Em, ¿Qué? Entonces ahora nos toca otro ejemplo que nos da ahora Kalman Shalom. Otro ejemplo que nos da ahora el Ramjal es lo que se llama Hilul Hashem. Hilul Hashem es un pecado de verdad muy, muy tremendo, que tal vez, como dice Dios, que todo este mundo lo creó para revelar el honor de Él, su grandeza, su honor. Cuando una persona hace Kiddush Hashem, santifica el nombre de Dios, es una de las mitzvot más grandes que puede existir. Y una de las cosas más terribles que puede haber es profanar el nombre divino, que es Hilul Hashem. Es un pecado muy grande y eso es lo que vamos a hablar ahora un poco, eh, y y algunas ramificaciones de este pecado para cuidarnos. Entonces dice así: Anfei Hilul Hashem. Hilul Hashem entonces es el profanar el nombre de Dios. Anfei Hilul Hashem, Gamken Em Rabim Begdolim. También el profanar el nombre de Dios tiene muchas ramificaciones. En verdad, el rey David, por ejemplo, el pecado grande del rey David, se dicen los sabios que no fue tomar una mujer prohibida, sino el Hilul Hashem que se hizo. Porque ella tenía estaba divorciada. Pero el problema grande fue el Hilul Hashem que se causó, en la profanación del nombre de Dios. Como el rey David hizo algo tan grave a los ojos de las personas que fue ese el pecado verdadero, y que él tuvo que hacer chubash 12 años para poder limpiar esto, y realmente tuvo sufrimientos muy grandes por esto que se causó. Entonces, pero creo que una vez lo explicamos cuál fue el pecado del rey David, pero fue Hilul Hashem. También Moshe Rabbeinu, cuando él se enojó con el pueblo, dijo: Dios les dice a ellos: ¿por qué profanaste en el nombre de Dios? Tenía que haberlo santificado con la mitzvah que yo les pedí, y ustedes se profanó. Y entonces esto es lo que estamos hablando nosotros ahora, el Hilul Hashem, que vamos a ver acá ejemplos también, que cuando más una persona es una persona más grande espiritual, se espera mucho más de él. Y con mucha facilidad él puede profanar el nombre de Dios. Si una persona roba acá en algún lugar, Jacob robó algo terrible, un pecado grave, pero Jacob robó. Pero si él lo pillan robando en un supermercado, en un lugar no judío, por ejemplo, no dicen Jacob robó, dicen el judío robó. Y eso ya es ensuciar el nombre de Dios. Entonces eso ya es un pecado mucho más grande todavía, cuando se profana el nombre de Dios. Porque este pueblo, que tiene que ser un pueblo santo de un nivel espiritual, hace cosas así, es una cosa terrible.
Entonces está el pecado de Hilul Hashem, que es lo que vamos a hablar ahora. Dice así: Anfei Hilul Hashem, Gamkem en Rabim Begdolim. También los derivados de este pecado son muchos y se ramifica tiene una gran cantidad de ramificaciones, que hay que cuidarse de todo. Ki arve tzarich Adam liot chas al kevod kono. Porque mucho tiene el hombre que tener mucho cuidado con el honor de su creador. ובכל מה שיעשה צריך שיסתכל ויתבונן מאוד שלא יצא משם מה שיוכל להיות חילול לכבוד שמיים חס וחלילה. Y cuando él hace cualquier acción tiene que tener mucho cuidado que no vaya a caer en la prohibición de Hilul Hashem. O cual Shaninu, ya dijimos, Ejad Shogeg Behad Mesid Behilul Hashem, que el pecado de Hilul Hashem es tanto Mesid como Shogeg. Una persona que hace una prohibición de profana el nombre divino es, aunque sea Shogeg, aunque no lo haya hecho con intención de hacer el pecado, aún es una cosa muy grave y tiene un castigo grave, aún si lo hizo sin intención. Bambrus y Joel Ibrahá, y dijeron los sabios de bendita memoria, Ejidami Hilul Hashem, ¿cómo uno puede profanar el nombre de Dios? Dios no lo quiera. Amar Rav, que gonana de Shakin Bisra, Beloya Bimna, Damelal. Rava da un ejemplo en el Talmud, que es lo que es Hilul Hashem. Es, por ejemplo, dice él, si él compra algo y no lo paga en el momento, ya es Hilul Hashem. ¿Por qué? Porque el vendedor puede empezar a hablar mal de ti. Puede empezar a hablar, mira, ya él no quiere pagar, ya se está corriendo, ya no quiere tomar la responsabilidad. Cuando empiezan a hablar mal de ti, especialmente cuando es un rab grande, entonces eso él dice, ya es Hilul Hashem. Otro ejemplo, Rabbi Yohanan decía, Amar Rabbi Yohanan, que con Ana de Masgina Arbamod velo Torah o velo Tefilín. Miren los niveles acá increíbles, que la exigencia de una persona de un nivel tan alto son tan grandes para él, que si él no hace lo que se espera de él, ya está profanando el nombre de Dios. Rabbi Yohanan da un ejemplo, dice, si yo no estoy dando 4 pasos con Torah y Tefilín, hablando de Torah y con los Tefilín, ya es Hilul Hashem. Ya se considera Hilul Hashem. ¿Por qué? Imagínate, un ejemplo que se da es de una persona de una gran sabiduría, que él pierde su tiempo, ve una serie que no tiene ningún valor en nada, y él está perdiendo su tiempo, una cosa así. ¿Por qué Hilul Hashem? Porque lo que enseñan los sabios, por ejemplo, es que hay una historia que cuentan del Gaón de Vilna. No sé si se escucharon. El Gaón de Vilna una vez, él no perdió un minuto de estudio de la Torah. Una vez llegó su hermana, que no la había visto mucho tiempo. Cuando ella entró al cuarto de él y ella lo saludó, él bendijo. Shehiano, Bekimano, Begiano las manos de él. Bendito Dios que llegamos a este momento y te puedo ver y saludar. Pero dijo, no puedo seguir hablando contigo ahora. Entonces, ¿por qué? Explican los sabios, una de las explicaciones, que nosotros sabemos que si no fuera por la Torá, como dice, está escrito, si no fuera por mi pacto, día y noche, las leyes del cielo y de la tierra no las pondría. O sea, una persona cuanto más es justo, como decían Rabbi Janina Mendoza, él casi no tenía que comer, pero de domingo a, a viernes él comía algarrobos, unos tipos de vegetal y con eso se alimentaba. Por el mérito de él, todo este mundo se mantiene. O sea, el justo, cuando está sirviendo a Dios con todo el corazón, como se debe hacer,
que eso son capaces de hacer los grandes justos, ellos dan el mérito para que este mundo funcione, siga, tenga mérito de existir. Dios cuando creó este mundo lo creó con un objetivo, que haya gente muy grande espiritual que conozca a Dios y se apegue a Dios, y eso da el mérito a este mundo de seguir existiendo, como dijimos varias veces. Entonces, esto es lo que hablan los justos grandes. El Gaón de Vilna, este ejemplo, cuando vio a su hermana y bendijo por haberla, la alegría de haberla visto, pero no pudo hablar más con ella. Un ejemplo que se da, imagínate que una persona está haciendo una operación a corazón abierto y de repente llega la hermana que no la ha visto mucho tiempo. Él la va a ver y le va a dar un agrado tremendo, pero no puede parar. Entonces, algo así es lo que pasa con la Torah. Como dicen de verdad los sabios, si no estuviera mi pacto día y noche, las leyes del cielo y la tierra no continuarían. Entonces, imagínate una persona que esa es su vida, esa es su creencia. Y ahora está sentado viendo cualquier programa que no tiene ningún valor de verdad, de enseñanza, cero. Él está perdiendo el tiempo. Y además que en la Torah, que tenemos la mitzvah de estudiar, tenemos la prohibición de votar nuestro tiempo, una prohibición. Entonces, un sabio que de verdad dice esto y cree en esto con todo el corazón y ahora está votando su tiempo, realmente está profanando el nombre de Dios. Tú estás hablando por hablar nomás. Todo esto parece que es falso. Entonces decía Rabbi Yohanan, si yo no estoy con Tefilim y con Torah 4 pasos, ya en mi nivel se considera la prohibición de Hilul Hashem. Así lo veía él. O por ejemplo, si tú te comportas, si tú eres una persona que de un nivel espiritual que esperan de ti un comportamiento adecuado y tú gritas y tú te comportas mal y tú robas o algo así, Dios no lo quiera. No dicen Shlomo robó, dice el Yehudí, este Rab, hizo esta prohibición. Y ese es con lo que estamos hablando nosotros acá, que el no hacer lo que te corresponde como en tu nivel ya es profanar el nombre de Dios. Entonces, eso es lo que nos dio de ejemplo acá, que aunque no haga ninguna prohibición, ¿verdad? Tal vez voy a explicar un poco mejor lo que dije antes del rey David, por si alguien no sabe. El rey David, hay una persona que su esposa, si el esposo va a la guerra y desaparece, si no hay testimonios que él murió, Dios no lo quiera, ella no se puede volver a casar. Está casada. Se llama Aguna. Aguna es una persona que, si no hay testigos que el esposo tal vez está prisionero en el lado de los enemigos o algo así, no sabemos de él. Tenemos dudas, ¿qué pasó? Si murió o no murió, no sabemos qué pasa. Ella no se puede volver a casar hasta que él vuelva, si Dios quiere, o se encuentre que murió. Entonces, ¿qué pasaba? Mucha gente caía prisionero y su esposa no se podían casar. Y eran jóvenes, no podían seguir su vida y el esposo ya no volvía más. Entonces hay una posibilidad de antes de que vaya a la guerra, el esposo da el get, da el divorcio a su esposa. Si él vuelve, él lo puede volver a casarse con ella. Y Dios no lo quiera, si no vuelve, ella con esto se puede volver a formar su familia y casarse. Entonces, antes de ir a la guerra en Israel, se hizo esta ley que el esposo dé el get a su esposa, que era una cosa peligrosa, que Dios no lo quiera, él no se encuentra, ¿qué pasó con él? Y pasan años y años y él no se puede volver a casar. Entonces, aunque con todo el dolor y terrible, pero ella, imagina, una persona de 20 años, ya no se puede volver a casar con todo el dolor terrible que tenga, no puede formar su vida de nuevo. Entonces se daba un get, y si él volvía Bezrat Hashem, se la podía tomar de nuevo y no pasa nada.
Para evitar este problema que no se puede volver a casar, se daba un get. Entonces, el rey David, que conoció a Bathsheba, y hay una cosa muy importante acá que entender, que el rey David era realmente un nivel espiritual tremendo, que tenía Ruach HaKodesh, todos los salmos y todo esto, es casi el nivel de profecía. El Rambam dice que Ruach HaKodesh es el comienzo de la profecía. Es un nivel que ya tiene entendimiento sobre lo natural. Y dicen los sabios, el error del rey David, él sabía que esa mujer era realmente la mujer una que tenía que casarse con ella, pero la tomó antes de tiempo. ¿Qué pasó? Como el primer hombre, dicen los sabios, el primer hombre, ¿para qué Dios creó el árbol de la sabiduría? Dijeron que al final Dios le iba a permitir al hombre tomar ese fruto, pero no era el momento, todavía al comienzo no era, estaba prohibido para él al principio, él lo tomó antes de tiempo. Dicen que el rey David vio en su grandeza espiritual que ella realmente era la mujer para él, pero la tomó antes de tiempo. ¿Y cómo se llama? Pero ella estaba libre, no estaba casada porque su esposo se fue Uría a la guerra y Uría le dio el get, el divorcio antes de irse a la guerra. Ella estaba ahora no casada y el rey David la tomó. Y después, cuando se dio cuenta que ella puede quedar embarazada o algo así, le pidió a Uría que venga de la guerra y que vaya a la casa de él a estar con su mujer y la tome de nuevo. Y Uría dijo no, toda mi gente está en el ejército ahora en la guerra y yo voy a estar acá en mi casa solo. Dicen los sabios que en este momento Uría hizo una prohibición grave, que es no escuchó la orden del rey. Una persona que le falta el respeto y no escucha la orden del rey tiene pena de muerte. Y el rey David lo mandó al frente más peligroso para que él muera. Según la ley, está todo limpio. No se hizo ningún pecado. Ella estaba divorciada, él le faltó el respeto al rey, todo limpio. Una de las pruebas de esto es que el rey Salomón es hijo de Bathsheba, y cuando una persona toma una mujer prohibida, queda prohibido para él para siempre casarse con la mujer. El esposo no puede volver a casarse con su esposa cuando la tomó un hombre prohibido, y el que la tomó tampoco, según la Torá, puede casarse con ella. Los dos quedan prohibidos cuando un hombre toma a una mujer casada. El que la tomó y el esposo se prohíben de ella. Ella pierde a los dos. Y nosotros vemos que en la Torá el rey David toma a Bathsheba y Dios dice que este hijo que va a tener de ella, Shlomo, va a ser de ahí la descendencia, él era profeta de Shlomo, y de ahí va a ser la descendencia del Mesías. O sea, tú ves que realmente prohibición de tomar una mujer que estaba casada no hubo acá. Pero lo que sufrió el rey David por todo esto, porque el profeta le dijo, ¿cómo tomaste una mujer que era de otro ahora? Y le llamó la atención. Y dicen los sabios que el rey David, ¿qué hizo acá? Desde el punto de vista de ley, todo limpio. Él faltó respeto al rey, tiene pena de muerte. La mujer estaba divorciada. Pero se hizo un Hilul Hashem tremendo. ¿Cómo tú te comportas en tu nivel de una forma tan terrible? Y ese fue el Hilul Hashem. Él hizo un comportamiento que no se podía hacer. Y murió su hijo primero. Y su hijo, uno mató a otro. Y hubo terribles problemas para el rey David. Todo por este Hilul Hashem tremendo que se hizo. Y Pero dicen sería los por el sabios, Yetzer Hará de él. ¿cómo? Sería por el Yetzer Hará de él. Seguro que el Yetzer Hará tuvo acá, hizo, como dijimos, él la tomó antes de tiempo. De alguna forma se iba a dar que al final él iba a tomarla.
pero en forma permitida. Acá se hizo un Hilul Hashem tremendo. Y el rey David dice, 12 años lloró pidiendo perdón a Dios por esto, hasta que se le perdonó. Entonces, ese fue el Hilul Hashem, un comportamiento que aunque de la ley está todo limpio, imposible que tú puedas haber hecho algo así. Imposible. Entonces, eso fue lo que se profanó tan grande el nombre de Dios, que es lo que estamos hablando acá. Una persona que empuja, una persona que habla mal, una persona que grita, está profanando el nombre de Dios. Cuando es una persona religiosa y más cuando es una persona muy religiosa. De ti se espera que sea una persona justa, recta hasta el final. Cuanto más justo eres, más recto, más grande eres espiritual, más se espera de ti. Si tú no lo haces, lo que espera, como decía acá Rabbi Yohanan, si daba 4 pasos sin Torah y Tefilín, ya era para él en su nivel de Hilul Hashem. Entonces esta es la prohibición tan grave que el hombre tiene que cuidarse porque aunque no haya hecho ningún pecado, el comportamiento no correcto ya ensucia. Por ejemplo, hay una discusión grande acá en Israel si, el, eh, si la gente religiosa se le puede, ¿cómo se llama?, ayudar en dinero que uno paga en impuestos para que ellos estudien. O lo que tú tienes que hacer es trabajar parte del tiempo y estudiar el resto del tiempo. Y había una discusión grande. El Rambam, por ejemplo, Maimónides decía, no se puede pedir a los demás que mantengan a gente con Torah. Aunque nosotros encontramos eso, y el Rambam mismo lo hizo. El Rambam tenía con su hermano un trato que se llama Isashar Bezbulun. Isashar, ellos estudiaban, la tribu de Isashar, era una de las 12 tribus, y Zebulun era otra tribu, iban a trabajar y Zebulun trabajaba y le daba dinero a Isashar. Ellos estudiaban, el mérito del estudio que venía de Zebulun se repartía en el mérito. El mérito de estudio tú me ayudas a que yo pueda estudiar y el mérito de mi estudio es para los dos. Tú me ayudas y así se hace. Y el Rambam tenía eso con su hermano. El hermano iba a trabajar y era una persona muy recta y trabajaba. Y el Rambam estudiaba todo el día. Eso está permitido y eso se ve en el pueblo de Israel mucho. Pero cuando se trata de que tú le dices al Estado, gente que no quiere, con sus impuestos vamos a ayudar a gente a que siga estudiando, y yo no quiero, no estoy interesado, no me puedo obligar. Dijeron los sabios al final, en alguna época, como hemos sufrido tantas persecuciones, estamos en la diáspora, estamos tan perseguidos, si vamos a ponernos a trabajar y a estudiar, no van a haber sabios de verdad de Torah. Hay que estudiar y el que quiera ayudar, ayuda. Y se permitió. El Rambam dijo, esto va a ser Hilul Hashem. Si el hermano quiere ayudarte a ti y hacen un compromiso, mira, tú estudias y estudia el estudio para los dos, y yo te mantengo, está bien, pero que una persona de afuera que no tiene ese deseo, le obligas por ley que haga, que dé, el Rambam decía esto va a despertar Hilul Hashem. Y hoy día en Israel es increíble, aunque la mayoría de los Rabbanim dijeron, no hacemos como el Rambam, porque la Torah está tan baja. Y si vamos a tener que trabajar 8 horas o 9 horas y después ir a estudiar, no va a haber Torah en el pueblo de Israel. La mayoría de los Rabbanim dijeron, no como el Rambam. Y se permite, y cuanto más gente pueda dar donaciones y ayudar, a que gente esté estudiando todo el tiempo, para que hayan grandes de Torah. Y así es la ley hoy día. Pero increíble que el Rambam dijo esto va a despertar Hilul Hashem. Y hoy día nosotros vemos en Israel que realmente hay gente que sufre con esto. Y hay Hilul Hashem. Y hay gente que no quiere el religioso por este problema. El Rambam tenía razón, pero la mayoría de los sabios vieron que esto va a ser una cosa muy difícil para el pueblo y lo permitieron. Pero hay problemas con esto.
Entonces, hay veces que este problema de Hilul Hashem, aunque tú estás haciendo todo según la ley, te tienes que cuidar mucho, 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 porque si tú causas que el nombre de Dios se ensucie, es un pecado terrible. Y eso se llama Hilul Hashem. Entonces, de eso estamos hablando acá. Eh, seguimos. Bainian. ¿Y de qué se trata todo esto? Shekol Adam lefi madrigato lefi masheu. Cada persona, según su nivel, Nexhab Beineador es considerado por el, ¿cómo se llama? Por la generación. Sarik Bonen le Bilti Asot Davar Bilti Agun le Ishkamoto. Tiene que cuidarse mucho de no hacer algo no adecuado a su nivel. Kikefir Rebot Hashibuto Bejochmato, porque cuanto más es sabio e importante, Ken Raúl Shearbez de Irutó Bedibre Abodá Bedikdukba. Él se le exige mucho más, un cuidado muy grande. Como, no, como vimos en Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu se enojó con el pueblo una vez, sin razón. No era en el momento que tenía que enojarse. Y Dios le dijo, hasta acá tú vas a tener que morir y no entras a la tierra de Israel. Él en su nivel dijo, Dios, ¿por qué Gilaltim et Hashem? Si ustedes hubieran hablado a la roca que tenía que dar, golpeó a la roca. Al principio, cuando salimos de Egipto, Dios le dice, golpea a la roca y va a salir agua para todo el pueblo. Y de eso vivimos de agua. Increíble, un milagro increíble. Cuando estábamos antes de entrar a la tierra de Israel, Dios le dijo, habla a la roca y que va a ser un impacto mucho más fuerte para el pueblo. Como dice Rashi, si las cosas que no tienen pensamiento, como una piedra que no tiene nada, hace la voluntad de Dios, cuanto más el hombre que le debe todo y tiene sabiduría. Iba a ser una impresión y un impacto mucho más grande. Y Moshe Rabbeinu golpeó a la piedra. Y salió agua. No es algo tan negativo. No es una cosa pequeña que tú golpeas una roca y sale agua para todo. No es algo pequeño. Ya es para impresionarse de la grandeza que está acá detrás de todo esto Dios. Pero él se le exigió otra cosa, cambió de su exigencia y dice Dios, ¿por qué profanaste el nombre de Dios? Increíble a este señor. Y eso le costó a Moshe Rabbeinu. Si nosotros nos enojamos, prohibición de la Torah, prohibición. El deseo de enojar puede haber, pero tú tienes que llegar a un nivel de vencerlo, como vamos a ver más adelante acá que empieza a hablar de las cualidades. Pero en Moshe Rabbeinu, por su grandeza, esto costó que él va a tener que terminar su papel acá como en el pueblo y no va a poder entrar a la tierra de Israel. Entonces, cuanto más grande eres tú como persona, la exigencia sobre ti es más grande. Es increíble. Tú podrías decir, yo estoy a otro lado, yo cercano de Dios tanto, ya no tengo que preocuparme. Nadab y Abiú, los hijos de Cohen Gadol, un desvío pequeño, se acabó. Entonces, cuanto más eres un justo más grande, tú tienes que tener un nivel de temor a Dios más grande, de reverencia hacia Dios grande, porque a ti se te exige mucho más todavía. Por eso una de las cosas que nosotros no podemos saltar niveles. Mira, yo quiero ser un Hasid. Olvídate. Si tú no has ido avanzando lentamente, no puedes hacer estas cosas tan elevadas porque con facilidad tú estás pidiendo un nivel que no eres capaz de hacerlo ¿cómo se llama? Y las exigencias son tan grandes y el peligro es grande que si no estás en ese nivel, olvídate, no te metas. Entonces de eso se trata el Hilul Hashem. Una persona que hace un pecado, Hilul viene de la palabra halal. ¿Qué significa halal? Una explicación del Hilul Hashem, ¿qué es lo que es? Halal es un hueco, es como un vacío. Hilul Hashem, en otras palabras, ¿sabes lo que es? Es decir, aquí hay un vacío de Dios. Aquí yo hago algo que en otras palabras se está mostrando, aquí no hay Dios. En este lugar hay un vacío de Dios. Tú estás haciendo algo así como estás mostrando, por ejemplo, una persona que profana el Shabbat con intención y delante de cualquier persona,
aparte de hacer su pecado, tiene la prohibición de Hilul Hashem. Porque como para él está haciendo esto descaradamente frente a todos y con intención, para él no hay Dios acá. Hilul Hashem. Y si uno, por el contrario, hace una mitzvah con todo el amor y con toda la intención a Dios y sacrificándose, esforzándose, hace Kiddush Hashem, que es lo contrario tremendo, que es una mitzvah tremenda. Entonces, esto es lo que estamos hablando nosotros de Hilul Hashem, que hay que tener mucho cuidado. Vive en no sé quién, y si él no hace esto, haré Shem Shamayim Mitjalel Bojas Bejalila. Y si él no hace lo que él debe hacer, entonces el nombre de Dios se profana. Kikevota Torah u shemishe marve alimud ba irveke mojen beyosher betikun amidon. ¿Por qué? Porque se espera de una persona que Dios nos dio la Torah a nosotros. Nos dio el camino de la verdad, de la sabiduría, del bien verdadero y de la rectitud. Y cuanto más tú estudias, se supone que tú llegas a un nivel así. Y si tú no llegas así, estás como mostrando que esto no es verdad, no es verdadero, que esto no funciona. Entonces tú, cuando tú te comportas en forma, eres una persona que engaña, que habla duro con los demás, que habla, que hace cosas eh, falsas que pueden haber, estás profanando el nombre de Dios. No, no solo que estás robando, Dios no lo quiera. De ti es profanar el nombre de Dios, mucho más grave que robar. Y todo lo que va a faltar en ti de rectitud y comportamiento y cualidades buenas, y tú eres un gran estudioso, tú estás profanando el nombre de Dios. Bekorem bisayon la limutatzmo, besejas bejalila, hilul lishemit baraj, lishmoit baraj. Tú estás profanando, Dios no lo quiera, el nombre de Dios. Shenatan lanu et torato akdosha, que nos dio su Torah santa, betzivanu la sokba, la sik et al yadea shlemutenu, que nos dio su Torah santa para poder llegar a un nivel espiritual alto. Entonces, si nosotros no hacemos, es increíble. Ustedes saben lo que dice la Torah. Ustedes, Israel, cuando están en la diáspora, están profanando mi nombre. Porque, ¿y qué está causando esto? Nuestros pecados. Nuestros pecados no nos dan el mérito para volver, que Dios nos traiga de vuelta a la tierra de Israel. Y dice Dios en Yehezkel, increíble. Y yo los traeré de vuelta de todos los pueblos como prometí, aunque ustedes tal vez todavía no se lo merecen, porque yo quiero santificar mi nombre que está profanado allá. Porque los pueblos dicen, este es el pueblo que Dios eligió, que escogió para dar la luz a los pueblos. ¿Dónde está Dios? Mira cómo está este pueblo quebrado y perseguido. ¿Y dónde está Dios? Parece que no hay Dios acá. Ellos no muestran la... Este pueblo tiene que mostrar al mundo la verdad de Dios. Y ellos muestran lo contrario, pareciera que no hay Dios acá. Dice Dios algo increíble. Por mi nombre yo los voy a traer de vuelta a todos acá para santificar mi nombre de vuelta, que se ha profanado con esto. Entonces, ¿cómo se llama? La cosa se profana el nombre de Dios. Y cuanto más tú eres una persona, como dijimos, más alta, se espera de ti un comportamiento más grande. Muy bien. Hasta acá era lo que habla acá el Ramuján sobre el profanar el nombre de Dios. Seguimos. Otro ejemplo que da acá, cómo tenemos que estar limpios de todo pecado y ramificaciones de los pecados. Veine gam shmirat Shabbatot beyamin tovim ravahi. Ki amishpatim rabim. También otras leyes que tenemos que tener. ¿Quiere preguntar algo? ¿Me quiere preguntar? Otras leyes que tenemos que tener, que tienen muchas leyes y muchas ramificaciones, que tenemos que tener mucho cuidado de no pasar a llevar la ley en sí y las ramificaciones de ella, son los Shabbatot y los días festivos. Que también en Shabbat
Hay muchas, muchas leyes que tenemos que tener cuidado de ellas, de no pasar a llevar, y de las fiestas también. Muchas leyes. Tú tienes que tener cuidado de no pasar a llevar todas las prohibiciones que hay y los derivados de estas prohibiciones. Es increíble que esto se ve como una carga tremenda para la persona. Todos los detalles que tengo que cuidar y todas las cosas. Pero hay una cosa que es una cosa maravillosa que explican los sabios. Una persona que tuvo una tentación de pecar y se contuvo, se considera una mitzvah. Una mitzvah, la palabra mitzvah viene de la palabra tzevet. Tzevet es unión, es grupo. Tú te estás, cada vez que viene una mitzvah sobre ti, tú haces una mitzvah, te apega a Dios. Había un pecado, te alejas de Dios. Pero cuando dicen los sabios, cuando hay un pecado que se presenta frente a ti y tú te mantienes, te contienes, se convierte el dejar de hacer el pecado en una mitzvah. Y eso te apega más y más y más a Dios, que es la obligación de cada uno de nosotros, que Dios quiere cuando creó que podamos apegarnos a Él, que esa es la perfección más grande. Hay un rap que escribe maravilloso, que falleció hace poco tiempo. No sé si ustedes han escuchado de los libros de él, hay muchos traducidos en español, maravilloso, se llama el Rav Tersky, Abraham Tersky, de América. Tiene un libro de Mesilat Yesharim con sus comentarios. Era un psiquiatra muy grande, venía de familia de grande Admorim, Rebe, y él tenía instituciones era psiquiatra, de rehabilitación a droga y alcohol y todo tipo de cosas en Estados Unidos. Y él escribió libros maravillosos de Torah. Él escribe algo tan maravilloso, pero antes tal vez, antes de llegar a eso, hay un ejemplo. No sé si ustedes conocen las leyes de la paráduma, de la vaca roja que ayuda a purificar a los impuros de muerte. Esa vaca tiene que tener unas condiciones, pero un sacrificio que de ella se saca un tipo de eh, eh, líquido se hace un sacrificio entero con ella. Con eso se purifica la purificación, la impureza más grande, que es la impureza de un muerto. Solo con eso se puede purificar. Entonces, pero este animal, para que sea apto, kasher, para este trabajo del templo, tiene que nunca haber hecho un trabajo. Nunca, esta vaca nunca se puede haber ocupado para hacer un trabajo, para trabajar en el campo, arar, no sé, cualquier cosa. Si tú ocupaste este animal para hacer un trabajo sencillo, le pusiste una cosa liviana en el lomo para que la lleve de un lugar al otro, la transporte, ya está inapto para hacer este trabajo, para hacer paraduma, para purificar al hombre. Pero dicen los sabios, ¿qué pasa si está muy caluroso el día? Tú le pones sobre ella, en el lomo, un tipo, eh, como un paraguas, no sé, algo en el lomo de metal grande, pesado, para cubrirla. No se impurificó, no se, no se hizo pasulo, inapta para esto. ¿Por qué? Porque como era para su beneficio, no era un trabajo para ti, aunque sea mucho más pesado que lo que tuvo que cargar antes, sigue kasher, sigue apta para el trabajo de paraduma. Y si se le saca leche. No, no sé, buena pregunta, no sé. No sé si considera un trabajo. Ella tiene que hacer el trabajo, no que, no, yo no sé, buena pregunta, yo no sé. En estos momentos no hay paraduma todavía, entonces porque no hay templo. Cuando había templo se Podría hacía. hacer un comentario antes y si hay tanto Hirul Hashem de gente que no cuida, entonces ¿cómo puede ver la redención? ¿Sí? Si hay tanta gente que no, y lo hace de aposta, y Eso es lo que sí, por dijo ejemplo. Dios en el Yehezquiel. Va a haber redención porque ustedes se la merecen. Y si no se la merecen, por mi nombre, yo voy a santificarlo y lo voy a traer de vuelta. Y dice en el mismo capítulo 36 de Yehezquiel, tú puedes ver algo maravilloso. Y yo voy a Sí. traer agua pura sobre el corazón de ustedes para cambiarle el corazón, de corazón de piedra a corazón de carne.
Y mm, Dios tiene su promesa con el pueblo que aunque no tengan mérito, yo voy a santificar en mi nombre como lo dije y les voy a tirar agua pura a ustedes para purificarlo. mm, Es un poco de vergüenza para nuestro pueblo que no hicimos. Pero si no lo hacemos, pero si lo hacemos, Kiddush Hashem, podemos mm, hacerlo. No se ha ujú, acabado. Pero claro, en todo caso, ¿qué es la parátuma? Entonces dice, pero si tú le pones algo pesado, pero es para su bien, no se hace inapta para este trabajo. ¿Por qué para su bien? Dan un ejemplo. Te trajeron acá a la yeshiva donde tú estás estudiando, regalaron kilos de papa. Dicen a los jóvenes que estudian, lleven a la casa de ustedes todo lo que pueden cargar, regalo. Uno se echa 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. ¿Cuánto te va a echar? Es un regalo, pero ¿cuánto te va a echar? Ya se lleva. Pero imagínate que te dicen lingotes de oro. Échate lo que quiera y uno se echa 20 kilos. Pero cuida la espalda, por favor. Gracias, no te preocupes por mí, yo me la voy a arreglar. ¿Sí? Porque es por su bien. Entonces, eso es lo que habla de la parátuma. Y ese es el secreto cuando uno entiende de verdad qué es lo que es la Torah. Parece muy pesado. Todas estas ramificaciones, todo este peso tremendo que hay, cada mitzvah tiene leyes y leyes sin fin, una mitzvah. ¿Cómo me la voy a poner sobre mí? ¿Cómo voy a tomar este yugo tremendo? Si yo entiendo que los lingotes de oro es nada al lado de la vida infinita y del apego a Dios de verdad. Entonces yo voy a tener la fuerza de hacerlo. Este no va a ser un peso para mí. Diga, pero ¿cómo eres capaz de cargar todo esto? Gracias, no te preocupes, dame más. Cuanto el justo es más grande, él duerme menos, estudia más y está todo el tiempo como Abraham vino corriendo para hacer jefe con otra persona. Pero estás botando tu dinero por los demás. Estás corriendo, no duermes casi por estudiar. Gracias, no te preocupes por mí, yo voy a seguir. Entonces ahora, ¿qué es lo que dijo el Rab? Eh, el ejemplo que dio el Rab Abraham Tersky, dijo así. Él como psiquiatra entiende. Dice, una de las cosas más terribles para el hombre es vivir una vida sin sentido. Él dijo así, a un hombre le dieron un castigo una vez. ¿Cuál fue el castigo que le dieron? Lo pusieron frente a una muralla, lo amarraron a un tronco grande, estaba así, una muralla de 180 grados. Lo amarraron, los posaron a eso, con cadenas y cosas, y él tenía que ir medio círculo, 180 grados. Pescar el tronco, llevarlo, volver, llevarlo, volver. Ese era su trabajo. El hombre estaba ahí condenado por años. Lentamente su espalda se fue quebrando, el dolor que tenía, pero tenía un solo pensamiento, dice Raftersky. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hay al otro lado? Tal vez al otro lado estoy moliendo comida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué todo este esfuerzo? Como hay una expresión en el Talmud, moliendo agua. ¿Qué estoy haciendo? Y cuando después de años de trabajo forzado de este tipo, le abrieron las cadenas, lo primero que él hizo fue ver qué hay al otro lado. Y cuando vio que no había nada, se murió. Toda su vida había sido esfuerzo en vano. Y él dice, como eso es lo peor que puede pasar a una persona, lo más terrible, la Torá es justo lo contrario. Justo. Cada cosa, como hablas, que hablo, quiero decir esto, y me aguanto y no lo digo, la Shonara. Aunque sea algo verdadero, hablar mal de otra persona. Y me paro. Hablar, pensar, comer, cada cosa en mi vida que yo estoy lleno de exigencia. ¿Cómo se derrama esto en miles de ramificaciones? Cada ley. Pero cuando tú te aguantas y no haces un pecado, se convierte en una mitzvah. El simple hablar
ya tiene significado, ya es para ti más que cualquier lingote de oro, te apega a Dios en una mitzvah de la Torá. Entonces, cuando uno entiende todo esto bien, todo este peso tremendo que se ve hasta cada detalle que tengo que cuidarme. Sí, pero tú cuando lo haces correcto, esto tiene sentido, viene de Dios y te apega a la verdad absoluta, al bien absoluto. Tú eres justo lo contrario de este caso que el hombre está exigiéndose para la nada. Y desgraciadamente, miles de personas son este caso que trabajan duro para nada. Entonces, cuando uno entiende esta verdad, puede entender la maravilla de que estas mitzvot se ramifican y están en toda mi vida. Llegaron a los puntos más pequeños de mi vida, qué pensar, qué hablar, qué escuchar, qué ver, cómo actuar. Y ramificaciones, ramificaciones. Y yo me controlo. Todo ese pecado se convierte en cada minuto en mitzvah, en apego a Dios, en sentido, en hacer lo que el Dios de la verdad, el verdadero Dios que existe, que Él crea todo, como hablamos la semana pasada de la verdad, en la esencia la verdad. Uno puede estar en este mundo viviendo un mundo de fantasía, pensando que está avanzando, avanzando y no se está moviendo para nada. ¿Y quién fija eso? ¿Tú? ¿Yo? No, yo no tengo la cabeza para fijar dónde me estoy moviendo, dónde estoy en neutro, acelerando, acelerando, pero no me muevo, no avanzo. Pero el que sí sabe, el que tiene la verdad absoluta, que es el creador de todo esto. Y cuando Él nos dio estas leyes y nos dio esto, ¿no? Nos llenó de sentido nuestras vidas. Aún el hecho de hablar, el hecho de aguantarme, de no enojarme, el hecho de pensar bien en el prójimo, de no juzgarlo para mal, en tu pensamiento, en tu habla, en tus acciones, toda tu vida, en simple, día a día, cotidiana, tú estás lleno de sentido en este mundo. Entonces, así uno puede entender increíble la grandeza que, en vez de ser un peso terrible para la persona, cuanto más entiende, es el regalo más grande que pudiste recibir. Ese es el secreto de verdad. Entonces uno vive feliz y vive realmente lleno de sentido en su vida. Es otro mundo, realmente otro mundo. Entonces estamos acá en los Shabbatot. Seguimos. Entonces dice así. Veine gam shmirata Shabbatot. Entonces acá viene otro tema que tenemos que estar limpios, como dijimos. Todas las leyes y las ramificaciones de cada mitzvah del Shabbat. Vejen Ambru, y así dijeron, el Geta Rafta le Shafta. Muchas leyes para Shabbat. Había una vez, contó un rab, un soldado. Un soldado tenía libre el fin de semana, se fue a la casa de los padres. Los padres habían salido y él llegó y estaba solo. Y un soldado está, tiene ejercicio, llega agotado a la casa. Agotado. Entonces el Dios vio. Son las 5 de la tarde o las 6 de la tarde, me queda una hora y media para Shabbat. Antes de ducharme, me voy a ir a, ¿cómo se llama?, a dormir un poco para estar bien fuerte para Shabbat, para poder entrar tranquilo, descansado, poder sentir la pureza de Shabbat. Entonces, 6 de la tarde, me queda una hora y media y se fue a dormir. Y al otro día, y después se despierta y ve que algo extraño. ¿Cómo se llama? Ah, ya se oscureció, algo así. Hoy perdí ir a la Betagneset, parece. Pero después cuando se da cuenta, se despertó al otro día, durmió como veintitantas horas y se despertó en Motzei Shabbat. Y él estaba tan apenado que perdió el Shabbat y no pudo hacer todas las mitzvot y estar en Shabbat, estaba tan cansado. Entonces llamó al Rab para preguntarle, ¿qué hago? Entonces el Rab le dijo, tú eres la primera persona que yo sé que cuidó el Shabbat en forma perfecta. Con tantas leyes de Shabbat es casi imposible cuidarlo bien.
Tú lo cuidaste perfecto, seguro que no hiciste ningún pecado, descansaste en Shabbat bien, porque en verdad Shabbat tiene muchas leyes, en verdad que hay que tener cuidado. Entonces acá nos dice el Rab, dice así, el Ramjal. Y el Getarrafta le Shafta tiene muchas leyes. De afilu divrei shvut, afal pi mi divrei jajamim, y karimem bejen ambru, lo lama tei shvut kala beineja, shareis mija shvut, y nechleku bagdoleador. En verdad, aparte de las leyes de la Torah, que son muchas y se ramifican, hay muchos cercos también, para cuidarte de que no te acerque a las leyes de la Torah. Entonces, tienes que estar limpio también, no solo de eso, sino de todos los cercos que hay. Y dice acá, y cuando uno tenía que hacer un sacrificio en el templo, tenía que apoyarse sobre el animal en la cabeza. Se llama smija. Y esa hubo una discusión grande en los sabios, si se podía en Shabbat o no. Y entonces tú ves que los sabios que no pierden un minuto en sus días, tienen una responsabilidad tremenda. Si ellos discutieron estos temas, que ellos no pierden un segundo en cosas no importantes. Seguro que esto tiene una gran importancia si discutieron este tema tanto. Entonces, no tomes a la ligera todas las leyes de los sabios, que también que tienes que cuidar de ellos. Entonces, se hace una cosa difícil. Vulam, pirtei adinim למחלוקותם, מבוארים הם אצל הפוסקים בספריהם, וכולם שווים לחובתנו bam לזהירות המשתרך. Y en verdad todas estas leyes hay que estudiarlas en los libros de las leyes. Y todos nosotros tenemos la misma obligación. Tú eres joven, eres anciano, eres hombre, eres mujer. Todos nos llegan y tenemos que cumplir todas estas mitzvot por igual. Entonces tenemos que sentar y estudiar bastante para poder cuidarnos de no pasar a llevar. ומה שקשה על ההמון שמירתו הוא שביתת מן העסק ומדבר ומשא ומתן. Y una de las cosas que dice acá, que yo veo que le cuesta mucho a la gente cumplir, son el cerrar sus negocios en Shabbat, por ejemplo. Y otra, tú no puedes hablar de tus negocios en Shabbat. No puedes, tú tienes que sacarte esto de la cabeza. No conversar de los temas. Toda cosa que está prohibida hacer, en un decreto de los sabios, está prohibido hablar. Tú no puedes, por ejemplo, andar en auto en Shabbat. Tú no puedes hablar de esto. Tú no puedes decir en Shabbat, mañana voy a viajar en el auto a este lugar. Como está prohibido hacerlo, ¿cómo se llama? Está prohibido hacer esta acción, no puedes. Yo no puedo lavar mañana. Mañana voy a lavar toda la ropa que tengo. Tú no puedes lavar hoy día, no puedes hablar de esto. Y así él dice acá que estos temas son cercos de los sabios, pero a la gente le cuesta mucho cuidarse de los negocios. Mira, está hablando en Shabbat, de los negocios que tiene. No se puede. Todas estas cosas son difíciles hasta que tú logras, pero lo maravilloso de esto también es algo increíble. Si Dios te prohíbe esto, es señal que tú tienes la fuerza para hacerlo. Y esto es otra cosa maravillosa, es que esto nos muestra el tremendo control que una persona puede llegar de sí mismo. Que yo tengo el dominio. Dile a una persona, tú antes de hablar tienes que pensar lo que va a decir. La mayoría de la gente, muchísima gente no es capaz de hacer eso. Hablan, después se disculpan por lo que dijeron y así. No piensa y ve si esto es correcto decir o no. Él dice y después tal vez pide disculpas, tal vez ni siquiera pide disculpas cuando se equivoca. Y Dios nos revela algo maravilloso acá. Tú tienes control de tus pensamientos, tienes control de tu habla y de tus acciones. Tú tienes control. Tú no has sabido desarrollar este control. Hay que manejarse y trabajar. Pero esto que Dios te exige controlar en lo que tú estás hablando muestra una cosa maravillosa, que el hombre realmente tiene una capacidad tremenda que no la ocupa. Escuché de un rap algo maravilloso también, una vez lo conté. El hombre está vivo y debe llegar a un nivel de lo que se espera de él. Hay, es como se llama, un vegetal, un árbol, un vegetal. Está vivo,
pero es un vegetal, pero está vivo. ¿Qué pasa? Y el vegetal crece y se desarrolla y da frutos y hojas y crece. Es vegetal, está actuando como vegetal también. ¿Qué pasa si un hombre, Dios no lo quiere a nadie, tiene un derrame cerebral y queda como un vegetal? ¿Qué pasa con esta persona? Todos están llorando, todos están terribles con un dolor terrible. ¿Pero por qué están llorando si él está vivo? Solo como un vegetal. Sí, ¿por qué estamos llorando? Porque él debería llegar a un nivel totalmente distinto de un vegetal. El vegetal está bien que es vegetal, pero tú que hombre, aunque que te quejas, estás vivo todavía. No, para lo que se espera de ti, tú tienes que estar en otro nivel. Es parecido a lo que dijimos antes del Hilul Hashem. De ti se espera un nivel totalmente distinto. Si tú no llegas a ese nivel, pero mira, yo como, bebo, me reproduzco, hago cosas productivas. Maravilloso, los animales hacen lo mismo. Tú eres hombre, tú tienes una capacidad de llegar a un nivel espiritual de conocer a Dios, un animal nunca va a conocer a Dios, de hacer cosas que están por encima de tu entendimiento, un nivel mucho más alto que es lo que Dios pide de ti. El animal nunca va a poder llegar a eso. Apegarse a Dios nunca va a poder. De ti se espera no solo vivir, no solo comer, no solo reproducirte, no solo vivir y morir como todos los animales. Tú tienes que alcanzar un nivel mucho más alto. Y la Torah cuando te exige estas cosas, y cuando tú te dominas, tú te elevas tremendamente, tú estás llegando al nivel que Dios quería cuando te creó. Si no, es para llorar. Pero ¿por qué si yo estoy vivo? Sí, pero estás haciendo casi lo mismo que hace un animal. Tú eres hombre, tú no eres vegetal y no eres animal. Tú eres hombre, tú tienes que llegar a un nivel mucho más alto y la gente no, lamentablemente, a veces es peor que un animal. A veces llega a ser como un animal, pero hay que llegar a mucho más arriba. Entonces, estas prohibiciones que Dios nos da también, nos exigen a nosotros un dominio más grande. Es desarrollar tu potencial interno verdadero que tienes, que generalmente lo dejan botado. Entonces, cuando tú entiendes estas cosas mucho más profundas como son, vas a querer hacerlas y esforzarte y buscarlas, porque es un desarrollo personal tuyo, una exigencia para ti, para crecer, para llegar a un nivel espiritual mucho más grande que lo que Dios espera de ti. Entonces, seguimos. Y esta prohibición que dijimos antes viene del profeta, que está escrito en Isaías 48, 58. "Bekivato me'asot drajeja mimtzo jefeseja ve'daber davar", y honrarás al Shabbat mm, sin pensar en tus cosas personales, en tus negocios. Este día es de descanso, este día es espiritual, este día es para, toda la semana estás corriendo todo el tiempo para tus cosas. Este día es para apego a Dios y no para cosas materiales. והכלל שכל מה שאסור בשבת לעשות, אסור להשתדל עבורו o להזכיר אותו בפה. Y la ley este no es un libro de leyes, no es el Shulchan Aruch. Es un libro de cómo llegar a la Hasidut, pero nos está dando algunos ejemplos. El ejemplo que da acá de Shabbat, para dar un ejemplo, es lo que dijimos antes, que toda cosa que está prohibido hacer, está prohibido hablar de él y hablar de él, como dijimos antes. ולכן אסור לעיין בנכסיו לראות מה צריך למחר. Otra cosa que prohibieron los sabios, algo que está prohibido hacer, está prohibido ir a, ¿cómo se llama? A, en Shabbat a ocuparse de esto. Por ejemplo, tú estás construyendo una casa, voy a ir en Shabbat a pasear al lado de la construcción para ver qué falta para mañana a primera hora ir a comprar. No, tú estás en Shabbat ocupándote, estás ganando el tiempo de Shabbat para el día de semana para avanzar. No, estás profanando el nombre del día de Shabbat. Él es el día santo. Su tiempo no es para ocuparlo, para aprovechar para mañana ganar tiempo. Entonces, eso es lo que dice acá. Olilech לפתח המדינה, לצאת בלילה מהרה למרחק. ואסור לומר דבר פלוני יעשה למחר,
Osjorá ploni knene majar, vejen colca y otras veces. Y así otras leyes que dice está prohibido decir mañana voy a ir a comprar estas cosas. Y otros detalles que dice acá el Raf sobre, para darnos ejemplo de cosas que están prohibidas. ¿Qué hora es? ¿Tenemos tiempo? Dice así, Veine, terminamos con la primera parte del capítulo 11. La primera parte y larga. Son muchas prohibiciones de la Torah que tienen que ver con acciones eh, que vimos hasta ahora. Y ahora va a empezar a hablar de las cualidades, que también tenemos que estar limpios de todas nuestras cualidades negativas. Vamos a ver cuánto alcanzamos. Dice así. והנה הנה דיברתי מקצת המצוות, מה שאנו רואים שבני אדם נכשלים בהם על הרוב. Y ahora, hablamos hasta ahora en este capítulo de la limpieza sobre algunas prohibiciones que mucha gente normalmente se cae, se equivoca. Para darte ejemplo sobre cómo tiene que ser tu limpieza espiritual. ומאלה נלמד לכל שאר הלאווים שאין לך איסור שאין ענפים פרטיים, מהם חמורים, מהם קלים. Y de estos ejemplos que dimos acá, vamos a poder estudiar sobre el resto de las prohibiciones. Solo eran ejemplos acá para darte una idea cómo uno tiene que esforzarse en tratar de llegar a su limpieza espiritual. ומי שרוצה להיות נקי צריך שיהיה נקי מכולם וטהור מכולם. Y uno que quiere llegar a este nivel espiritual que se llama ya ser un justo, el estar limpio de todo pecado y sus derivados, eh, tiene que cuidarse de todos los pecados que existen, que Dios nos dio. Ukuar ambrus y groal ibraja, shinae heder abejanim, marrachel zot tsunua, kaj Israel tsunuim ksherim bemnijamal midian. Y nosotros vimos al pueblo de Israel cuando estaba con Moshe Rabbeinu, cómo se cuidaban en cualquier pecado en la guerra de Midian, cómo fue una cosa de recato tremendo del pueblo de Israel. Y eso es lo que dice acá. Rabuna Beshem Rab Aja Amar, שלא הקדים אחד מהם תפילין של ראש לתפילין של יד, שאילו הקדים לא היה משה משבחם ולא היו יוצאים משם בשלום. Ahora quiere dar algunos ejemplos, el Ramjal acá, sobre la importancia del cumplir la mitzvot 100% y no hacer una prohibición por pequeña que se vea. Dice acá, por ejemplo, tenemos dos mitzvot. Ponerse el tefilín, la filacteria de la mano y de la cabeza. Cada día nosotros tenemos que ponerlo en la mañana, el tefilín de la mano y de la cabeza. Que está escrito los versículos de Dios es uno en ellos. Entonces dice, hay una regla que tú tienes que ir avanzando de menos santidad a más santidad. Tienes que ir elevándote siempre. El tefilín de la mano tiene menos santidad que el de la cabeza. Por eso primero se pone el de la mano y después el de la cabeza. Pero son dos mitzvot separadas. Si tú no puedes cumplir las dos por alguna razón, te pones una y basta. O sea, cada una es una mitzvah. ¿Qué pasa si el hombre cambió el orden? Se puso primero el de la cabeza y después de la mano. Dice acá el Rab, dijo Rabuna, si hubieran cambiado el orden, ¿cómo hace la mitzvah? Aunque hubiera hecho las dos mitzvahs igual, porque son separadas una de la otra. No hubieran salido de la guerra de Midian en paz. O sea, el mérito para poder vencer ese peligro era el exacto cumplimiento de la mitzvah. Si tú te hubieras desviado un poco, pero si hice la mitzvah al final, me puse los dos tefilín, ¿cuál es el problema? Que uno lo hice antes que el otro, no lo hice en el orden correcto, ya no hubiera salido de ahí en paz. O sea, realmente cada mitzvah, aunque esto se parece a un detalle tan pequeño, si al final hice la mitzvah, sí, pero estos detalles vienen del entendimiento infinito de Dios, no tuyo. Si tú entiendes que esta Torah viene de Dios y los detalles, y Dios dijo, y tú tienes que guiarte por lo que dicen los sabios, no desviarte derecha a izquierda. ¿De dónde viene la fuerza de los sabios de hacer decretos y cercos? De Dios.
como está escrito en Deuteronomio 17. Entonces, si tú entiendes que esto viene de infinito, de sabiduría infinita verdadera, esta cosa que para ti es pequeña es infinita. Y realmente, como dice acá, una falta pequeña acá es una cosa grave. וכן אמרו בירושלמי המספר בין השתבח ליוצר עבירה היא בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה. Nosotros tenemos la tefilá diaria. No sé si usted, si seguro que ustedes conocen. Hay los versículos matutinos y hay una prohibición que tú llegas a un nivel de la tefilá y ya no puedes hablar. Tienes que estar 100% concentrado. Hasta que llegaste a este nivel, esta parte de la tefilá, tú puedes hablar todavía, preguntar algo al compañero que está al lado tuyo. Ya llegaste a este lugar, ya no puedes hablar de otras cosas. Tienes que estar 100% ya prohibido hablar de otras cosas. Dice, el que habla entre Ishtabaj y Yotzer, en esta parte de la tefilá tú hablas cualquier cosa, es un pecado en sus manos y lo devuelven de la guerra. Este hombre tiene que salir a la guerra como un soldado. Si tú dices este pequeño pecado que hablaste en esta parte que estaba prohibido, ya no te mandan a la guerra porque el pecado este tal vez puede causar que tú mueras. Acá son ejemplos pequeños de cómo tú tienes que tener un cuidado tremendo. Cuando uno entiende de la gravedad de esto, de verdad, el valor, como dijimos antes, del Gaón de Vilna, como una operación al corazón abierto. Un rab dijo un ejemplo muy bueno. Tú trabajas como en un taller de auto, arreglando autos. Tienes todo el día las manos llenas de aceite y grasa y sucia. Ahora quieres comerte un pan. Tú no vas a comer el pan así. Te vas a lavar con jabón, con algo. En las manos te va a quedar un poco sucia, pero pasa, te come algo. ¿Qué pasa si tú eres un médico que tiene que operar? Te van a pedir a ti un nivel de limpieza tremendo. No, pero mira, ya me lavé con jabón las manos, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? No, tú tienes que tener las manos totalmente estéril, todo, esterilizada. Todo guantes perfecto. ¿Por qué? Ahí, una operación a corazón abierto en la cabeza, una bacteria pequeña puede matar a la persona. Entonces acá el pueblo que recibimos la Torah tiene que saber que estas leyes son realmente algo que no es una cosa así nomás que no requiere una exactitud grande. Es una cosa grande que si no lo haces en forma correcta realmente puede llegar a hacer un daño terrible. Entonces cuando uno entiende esto bien, tiene que cuidarse de verdad y el peligro es grande. Haré leja. Es increíble como por ejemplo nosotros vemos el pueblo de Israel en el desierto, cuando teníamos que entrar a la tierra de Israel. Después de haber visto todos los milagros increíbles que Dios nos mandó, que nos dio hizo. Cómo nos mantuvo 3 millones de personas 40 años en el desierto. No, al principio eran 2 años, hasta que teníamos que entrar. Y el pueblo no quiso entrar a la tierra de Israel. Y tuvo desconfianza si íbamos a poder vencer adentro y ir, tuvieron temor. Y no quisieron entrar a la tierra de Israel. Toda esa generación murió. 40 años tuvieron que, 40 años hicieron los pies al camino por la tierra de Israel, cada día un año. 40 años en el desierto y toda esa generación murió. Por tener temor, por no querer cumplir la palabra, el deseo divino. Toda esa generación murió. Entonces uno tiene que saber que se exige mucho, pero tenemos la fuerza. Y también si nos equivocamos, generalmente nosotros no somos del nivel de Moshe Rabbeinu, gracias a Dios. Alguien preguntó, teníamos una clase antes y alguien preguntó, no, creo que Kalman ahora preguntó, pero nosotros tenemos pecado y todo esto. Gracias a Dios ¿cómo se llama? Que
Yo estaba pensando una vez, una persona se quejó de los religiosos. Y hay religiosos a veces que se comportan mal. Tiene suerte este hombre que hay religiosos que se comportan mal. Porque tú ahora que haces cosas negativas y estás en contra de lo que hay que hacer, ahora tienes algo para disculparte ante Dios. Que hay gente que hace cosas mal. Y tú te quejas de ellos. Gracias a ellos tú tienes algo que decir frente a Dios que para disculparme que no me dé a mí un problema grande. Agradecele, porque si no, no tendrías que decir ante Dios. Suerte que hay algunos que se comportan mal, así tú puedes tener alguna disculpa ante Dios por hacer lo contrario de su voluntad. Aunque está mal, pésimo, pero por lo menos eso te ayuda a ti a tener algo de decir después de, mira cómo vi estos que se comportaban así, cómo voy a pensar que la Torah es verdadera y hay que hacerla. Gracias a ese que se comporta mal, tú tienes algo que decir al frente de Dios, si no estarías perdido. En todo caso, de nosotros se exige una cosa grande y, y aunque nosotros somos personas y Dios nos creó y nos conoce, también nos dio la chuva que dijimos también, que una persona, ¿cuál es la diferencia entre un justo y un malvado? Los dos se caen. 7 veces se cae el justo, pero la diferencia es que el justo se vuelve a parar. El malvado se cae y queda botado. Nosotros todos nos equivocamos, todos caemos, pero con el tiempo nos vamos cayendo menos, vamos teniendo más control. Y Dios nos conoce y nos da la posibilidad con tremenda misericordia, nos da tiempo, nos da la posibilidad de limpiar con chubá lo que hicimos y seguir adelante. Entonces, aunque estas cosas tienen exigencia grande, gracias a Dios, Dios nos da tiempo, paciencia para poder limpiarlo. Entonces, con toda la exactitud que se requiere de nosotros, Dios nos creó y sabe que la cosa para nosotros no es fácil y nos espera. ¿Y cómo Dios habla de nosotros como hijos? Cuando tú tienes tu hijo, tú no quieres que tu hijo quede botado y quede metido en tonteras. Tú a veces eres exigente, pero tu exigencia es con amor, es con entendiendo hasta cuánto le puedo exigir a él. Un hombre a veces se equivoca mucho con su hijo porque él no lo creó, pero Dios realmente es el que educa verdadero. Él conoce, Él sabe nuestras fuerzas y entregó la chuva, aunque nos equivoquemos en pecados grandes. Una vez una persona llegó a donde los grandes rabanín de su época y les preguntó, dígame, ¿tengo posibilidad de hacer chuva? Un hombre con una barba tremenda, grande, y les preguntó a los rabanín, ¿puedo hacer chuva? ¿Ustedes creen que yo puedo hacer chuva? Y ellos le dijeron, ¿qué hiciste? ¿Se te olvidó Birkat Amazon? ¿Qué? ¿Te faltó una palabra en Birkat Amazon? ¿De qué quieres hacer chuva? No, la verdad yo les voy a contar. Yo era terrorista, maté gente, tomé mujeres prohibidas, hice adulterio. Los sabios dijeron, espérate, nosotros ya no sabemos qué decirte. Anda donde el gran rap de la generación. El rap grande de la generación le dijo, sí, tú puedes también hacer chuva, pero vas a tener que trabajar mucho por esto. Y nosotros ni nos acercamos a esos niveles. Así que, mejor que tenemos que tener cuidado de no hacer Hilul Hashem, de no hacer todos los pecados, pero Dios nos conoce y nos da la oportunidad. Te equivocaste, parte de nuevo. Todos los días podemos partir de nuevo. Dice el Rama en la ley de Chubá, una persona que pecaba toda su vida, hasta los 80 años, pecador, todo el tiempo pecado, agonizando. Dice, Dios, me arrepiento y me avergüenza de lo que hizo, se le borra todo lo que hizo. Es un regalo hasta el último momento que te espera. Entonces, todo esto parece muy pesado, muy difícil, pero es para llevarte a un nivel espiritual mucho más alto de ti. ¿Cómo uno puede pensar a veces cómo la medicina ha progresado tanto? Ha llegado a niveles tan grandes. Una de las cosas que yo no soy ni cercano ni médico, ni tengo idea, pero yo entiendo algo, por lo menos que los problemas te han obligado a esforzarte mucho más, lo que no hubiera hecho sin esos problemas.
Cuando una persona se te fue de las manos por pulmonía, ahora fuiste capaz de, con unas 2 pastillas, antes se morían, ahora ya se acabó el problema de la pulmonía. Cuando se te exige mucho y tú ves el dolor que uno puede, esto te exige a ti a esforzarte mucho más y a llegar a un nivel de tremendamente más alto de lo que podía haber llegado antes. Y esto es lo que está pasando con nosotros acá. Esta exigencia que Dios la dio, sabe que gracias a esto que te dice acá, cuídate porque esto no te van a mandar a la guerra, ya está en peligro con esto. Que hablaste acá. Esto te va a exigir a callarte en ese momento. Pero tengo ganas de hablar, yo voy a dominarme mucho más, voy a tener mucho más control y voy a poder avanzar a niveles que ni sospechaba que podía llegar. Entonces, si uno entiende esto de verdad, es un tesoro, no un peso, es un regalo. Al final, cuando una persona realmente entiende esto que Dios nos creó, tiene que dar gracias a Dios toda su vida por tener el mérito de poder hacer algo por Él, servir a Dios. Si uno entiende de verdad de qué se está hablando acá. Que Dios quiera que podamos llegar a entender estas cosas, Besrat Hashem. La próxima vez, si Dios quiere, vamos a estudiar cualidades, las cualidades negativas, algunas de ellas para darnos una idea cómo estar limpio de esto, porque Raman también dice en las leyes de Chuvá, aparte del pecado, tú tienes que estar limpio de todas las cualidades negativas. La envidia, el orgullo, el enojo, todas esas cosas que tenemos que lograr limpiarnos de ellas también, para poder llegar al nivel de un justo y para poder seguir adelante hacia la Hasidut. Besrat Hashem, que Dios nos ayude. Kol tu para todos, Besrat Hashem, Batzlajá. Gracias, Rap. Kol tu, Litraot, Shalom, Shalom, Kol tu. Shalom, Gracias, Shalom, Rap. Shalom, Shalom, Kol tu.